Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio cuenta y viendo que lo seguían, les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos, que oyeron las palabras de Juan y que siguieron a Jesús, era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Bueno, esta lectura de hoy es muy interesante porque nos narra cómo fue el primer encuentro de algunos de los discípulos, como por ejemplo Juan o Andrés, cuando encontraron a el Mesías. Y como así muchas veces nosotros tenemos fechas y horas que nos recordamos de memoria, como por ejemplo la vez que podemos conocer a nuestra pareja, o el cumpleaños de nuestros seres queridos, o de nuestros amigos, o el día que conocimos a alguien especial. Así también el evangelista Juan relata que eran las 4 de la tarde cuando Jesús los llevó a donde vivían y se quedaron con él. Esto demuestra que era un momento muy importante para ellos y que los marcó demasiado, puesto que se podían acordar con lujo de detalle el horario, por ejemplo. Y es algo muy notorio porque fue, digamos, uno de los primeros, si no el primer encuentro de algunos de estos discípulos con el que llamaban el Mesías. Pero, pero lo más interesante es, pero más interesante es la expresión que usó Juan. Juan dijo, este es el Cordero de Dios, cuando vio a Jesús. Y Juan nunca había visto a Jesús antes. Fue inspirado por el Espíritu Santo, así como en una parte de la Biblia Jesús dice que nadie puede decir que Dios es el Señor sin estar movido por el Espíritu Santo. Nadie puede tener semejante empuje sin tener ese conocimiento antes, que no sea guiado por el Espíritu Santo. Juan dijo, este es el Cordero de Dios, con solo mirar a Jesús. Fue una manifestación del primer momento. Y Jesús se dio cuenta cuando lo empezaron a seguir y los invitó a su casa. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando fueron y así empezó, digamos, el discipulado de Juan, Andrés y algunos de los que después serían santos. Es muy increíble cómo para ellos fue un momento tan... Es notable cómo Jesús los invita a su casa apenas lo conocieron. Es decir, que ellos estuvieron guiados todo momento por el Espíritu Santo, por su encuentro y por la posterior invitación de Jesús. Él era el maestro que andaban buscando. Eran jóvenes que, muy particularmente ellos, estaban buscando algún ideal. Yo creo que Juan, Andrés o Simón Pedro eran jóvenes que estaban en plena búsqueda de un ideal, como nos puede pasar a nosotros, que buscamos y queremos algo por lo cual vivir, por lo que dar la vida. Y creo que ellos tuvieron la bendición de encontrar una de las mejores propuestas, que fue el apostolado. Este apostolado que no es fácil y si bien han cometido errores, no nos garantiza que vayamos a ser perfectos y que lo vayamos a hacer del todo bien, porque somos humanos y somos falibles. Pero
Creo que lo que los caracteriza y lo que sí los hace verdaderos apóstoles es el decir que sí cuando, cuando tuvieron pero creo que pero creo que los que lo caracterizan como verdaderos apóstoles fue haber el dado el sí al principio y haberlo mantenido. Aunque a veces tuvieron problemas de fe, como por ejemplo Pedro cuando estuvo a punto de hundirse en la barca, o cuando lo negó 3 veces a Jesús, pero después se arrepintió y siguió adelante y terminó siendo una de las figuras más importantes de hoy en día, de, de todo el cristianismo de, de la época de Jesús. Y, y otra expresión que va más o menos con la misma línea es cuando le dicen a Simón Pedro, hemos encontrado al Mesías. Esto nos demuestra que ellos estaban seguros de lo que habían encontrado. Y lo invitaron y Simón fue con Jesús. Se demuestra para iniciar también el apostolado de Pedro, que es otro más de los apóstoles que capaz el más, podríamos decir, el cabezadura o el que más se mandaba en los momentos en donde hacía falta. Era para mí el más humano, el más impulsivo capaz, el, el más humano, porque él siempre fue el que quiso ir con Jesús cuando Jesús caminaba sobre el agua, o el que dijo que nunca iba a negar a Jesús, y él era el más, sí, podemos decir el cabezadura, pero creo que es el que más representa a cualquiera de nosotros, el que quiere seguir su camino y Jesús por suerte siempre lo guía rectamente. Pero lo increíble es que no se quedaron solamente con las enseñanzas que le daba Jesús un día y después seguían su vida como si nada. Creo que lo importante del apostolado es predicar con el ejemplo y ellos terminaron siendo todos santos. Yo creo que este es un evangelio de inspiración que demuestra el verdadero compromiso que conlleva el apostolado y la pasión con la que vivían. Ellos no lo cuentan, o por lo menos acá Juan no cuenta el apostolado como si fuera un servicio comunitario y obligatorio para él, sino que lo cuenta como una forma de vida, como un encuentro importantísimo al cual se acuerda la hora y estoy seguro que él lo debía recordar con emoción cuando fue escrito. Porque son momentos que así como a mí me puede marcar el conocer gente importante, o el terminar una carrera, el empezar un trabajo que me apasiona, ellos encontraron una vocación para su vida, algo por lo cual vivir. Y creo que debió haber sido para nosotros una lectura más, pero yo creo que para, por ejemplo, San Juan debe ser un antes y un después, algo que para él significa demasiado, y es que es realmente el inicio de un cambio que ojalá que algún día todos tengamos. Todos podemos recordar, si estamos en la iglesia, también el momento en el que entramos, que nos sentíamos mal, o que fuimos por curiosidad, o por cualquier razón, y que nos hayan recibido, que hayamos entrado y nos hayamos involucrado. Y yo creo que en todo ese camino, capaz no tan notoriamente como en esta lectura, pero siempre estuvo guiado por el Espíritu Santo, que si lo tenemos presente en nuestras empresas, como dicen los proverbios, Él va a guiar nuestros pasos y vamos a poder conocer a Jesús no como una figura que nos va a bajar del cielo y nos va a hablar, sino como una manifestación en nuestra comunidad y como un sentimiento que va más allá de una simple comunidad, sino que va como un estilo de vida y es, creo,
lo que planteaba Juan en este Evangelio.